Imaginen Italia, una bota que patea el mar Mediterráneo. Aquí es donde se desarrolla nuestra historia. En el corazón de la península italiana, anidado entre 7 colinas, surgiría un poderoso imperio. Pero antes de las legiones, antes de los emperadores, estaba la tierra misma. Suelo volcánico, fértil y rico, proporcionó la base para un pueblo que se conocería por su practicidad y fuerza. Ríos como el Tíber serpenteaban a través del paisaje, ofreciendo tanto una fuente de vida como una ruta para el comercio. Los primeros habitantes, tribus con nombres perdidos en el tiempo, se asentaron en esta región. Cultivaban la tierra, pescaban en los ríos y construían pequeñas aldeas. Estos primeros asentamientos, dispersos por el paisaje italiano, eventualmente se unirían, sentando las bases para la ciudad de Roma. La península italiana, con su ubicación central en el Mediterráneo, sirvió como cruce de caminos para diversas culturas. Al norte, más allá de los Alpes, se encontraban las tribus celtas, guerreros feroces que más tarde pondrían a prueba el poderío de Roma. Al sur, al otro lado del mar, se encontraban las ricas y sofisticadas civilizaciones de Grecia y Cartago. Estos vecinos influirían y desafiarían al floreciente estado romano. Los etruscos, un pueblo poderoso y enigmático, dominaban gran parte del centro de Italia. Su arte, religión e incluso alfabeto dejarían una marca indeleble en sus vecinos romanos. A partir de estas diversas influencias, comenzó a surgir una identidad romana única. Los romanos adoptaron y adaptaron, mezclando elementos de las culturas vecinas con sus propias tradiciones. Aprendieron de los etruscos, tomaron prestado de los griegos y, en última instancia, los superaron a todos. Pero esta es una historia para más tarde. Por ahora, viajemos de regreso al principio, a los mitos y leyendas que envuelven la fundación de Roma. Todo gran imperio tiene su historia de origen, una historia que habla de su carácter y destino. Para Roma, esa historia comienza con 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Abandonados de bebés, dejados a morir a la orilla del río Tíber, fueron rescatados por una loba. Esta imagen, la loba amamantando a los gemelos, se convertiría en un símbolo perdurable de Roma, representando tanto sus humildes comienzos como su espíritu feroz. Criados por un pastor, los gemelos crecieron fuertes y ambiciosos. Soñaban con construir una ciudad que se convertiría en la envidia del mundo. Pero su ambición pronto se convirtió en rivalidad. Surgió una disputa sobre dónde fundar su ciudad, y en la lucha que siguió, Rómulo mató a Remo. La ciudad, construida en el monte Palatino con vista al Tíber, recibió el nombre de Roma en honor al gemelo victorioso. Este mito, transmitido de generación en generación de romanos, sirvió como base para su identidad. Hablaba de sus orígenes humildes, su determinación inquebrantable y su disposición a luchar por lo que creían. Si bien la historia de Rómulo y Remo es probablemente más leyenda que historia, revela mucho sobre la psique romana. Destaca su creencia en su propio destino, su capacidad tanto para la violencia como para la lealtad, y su profunda conexión con la tierra misma. Este mito fundador sirvió como una poderosa fuerza unificadora, uniendo a generaciones de romanos bajo una narrativa compartida. Sin embargo, más allá de los mitos y leyendas, también hay evidencia arqueológica que apunta a los primeros asentamientos en la región. Restos de chozas, fragmentos de cerámica y otros artefactos sugieren que el área alrededor de las 7 colinas estaba habitada mucho antes de la fecha tradicional de la fundación de Roma, en 753 a.C. Desde estos humildes comienzos, una pequeña aldea en la colina del Palatino se expandió gradualmente, abarcando las colinas y valles circundantes. Los primeros romanos, conocidos por su practicidad y resiliencia, construyeron muros para proteger su ciudad y drenaron las tierras pantanosas entre las colinas para crear un lugar central de reunión, el Foro Romano. Este se convertiría en el corazón de la ciudad, un bullicioso centro de comercio, política y religión. Los primeros romanos fueron gobernados por reyes, 7 en total, según la tradición. Estos primeros reyes, algunos etruscos y algunos romanos, desempeñaron un papel crucial en la formación de las instituciones y costumbres que definirían la sociedad romana. Establecieron un sistema de leyes y gobierno, organizaron el ejército y sentaron las bases para la expansión de Roma. Bajo su gobierno,
Roma creció de una pequeña aldea a una poderosa ciudad-estado, extendiendo su influencia sobre las tribus latinas vecinas y consolidando su control sobre la región circundante. La vida en la Roma primitiva era dura e implacable. Los ciudadanos, tanto libres como esclavos, trabajaban incansablemente para construir un futuro para sí mismos y sus familias. Los agricultores cuidaban sus campos, los artesanos practicaban sus oficios y los soldados defendían las murallas de la ciudad. La familia y la tradición formaron la base de la sociedad romana, moldeando cada aspecto de sus vidas. Desde la estricta autoridad del padre dentro del hogar hasta la compleja red de obligaciones y deberes que unían a los ciudadanos, la vida romana giraba en torno a un fuerte sentido de comunidad y propósito compartido. Este periodo, marcado tanto por la lucha como por los logros, sentó las bases para la República Romana, un nuevo capítulo en la historia romana que vería a la ciudad transformarse de una potencia regional en una fuerza dominante en el mundo mediterráneo. Sin embargo, las semillas de esta transformación se sembraron en los mismos valores e instituciones forjados durante los primeros años de Roma. La monarquía romana, envuelta en mitos y leyendas, sirve como base para la gran narrativa del imperio. 7 reyes gobernaron Roma, desde Rómulo hasta Tarquinio el Soberbio, moldeando su destino. Sus historias representan las virtudes de la piedad, el coraje y el liderazgo inquebrantable. La evidencia arqueológica respalda la existencia de un periodo monárquico en Roma. Tumbas y artefactos ofrecen vistazos a las vidas y costumbres de los primeros romanos. Moldeando la identidad romana, ley, religión y poderío militar. Durante la monarquía romana, se establecieron los cimientos de la identidad romana. Un profundo respeto por la ley, el orden y la tradición fue fundamental en esta identidad. Los romanos creían en la importancia de una sociedad bien ordenada, gobernada por leyes que se aplicaran por igual a todos los ciudadanos. Si bien se debate la naturaleza exacta de estas primeras leyes, establecieron un marco para la justicia y la estabilidad social, dando forma al sistema legal romano que eventualmente influiría en gran parte del mundo. La religión jugó un papel igualmente vital en la formación de la identidad romana. Los romanos eran un pueblo profundamente religioso, que creía en un panteón de dioses y diosas que influían en todos los aspectos de sus vidas. Adoraban a estas deidades a través de elaborados rituales y festivales, buscando su favor en tiempos de guerra y paz. El rey, como sumo sacerdote, jugó un papel central en el mantenimiento de buenas relaciones con los dioses, asegurando el bienestar de la ciudad y su gente. Este énfasis en la piedad y la importancia del favor divino seguiría siendo una característica definitoria de la cultura romana a lo largo de su historia. Junto con la ley y la religión, la fuerza militar formó un pilar crucial de la identidad romana. Desde sus inicios, Roma fue una ciudad-estado rodeada de rivales. La supervivencia dependía de la capacidad de defender su territorio y expandir su influencia. El ejército romano, organizado y disciplinado, se convirtió en una fuerza formidable bajo la monarquía, asegurando las fronteras de la ciudad y extendiendo gradualmente su control sobre las tribus latinas vecinas. Este énfasis en la destreza militar, junto con un profundo sentido de patriotismo y deber cívico, impulsaría la expansión de Roma y daría forma a su destino como potencia conquistadora. Los primeros romanos, aunque a menudo representados como austeros y pragmáticos, también poseían un fuerte sentido de comunidad y propósito compartido. Los lazos familiares eran primordiales y los ciudadanos estaban unidos por una compleja red de obligaciones y deberes. Este fuerte tejido social, reforzado por valores y tradiciones compartidas, proporcionó un sentido de unidad y propósito que resultaría esencial en los siglos venideros, mientras Roma enfrentaba luchas internas y amenazas externas. Moldeando la identidad romana, ley, religión y poderío militar. Durante la monarquía romana se establecieron los cimientos de la identidad romana. Ley, orden y tradición fueron fundamentales. Los romanos creían en una sociedad bien ordenada, gobernada por leyes. Junto con la ley y la religión, la fuerza militar formó un pilar crucial de la identidad romana. El ejército romano, organizado y disciplinado, se convirtió en una fuerza formidable. Influencia etrusca.
un intercambio cultural. Mientras los romanos estaban forjando su propia identidad única, también fueron influenciados por los etruscos, una civilización poderosa y enigmática que floreció en el centro de Italia durante este periodo. Los etruscos, conocidos por su avanzada metalurgia, su arte vibrante y su sofisticada planificación urbana, dejaron una marca indeleble en la cultura romana. El alcance de la influencia etrusca en Roma todavía es debatido por los historiadores. Sin embargo, está claro que las dos culturas interactuaron estrechamente, participando tanto en el comercio como en el conflicto. Los reyes etruscos gobernaron Roma durante su último período monárquico, introduciendo nuevas ideas y prácticas que dejarían un impacto duradero. Por ejemplo, trajeron consigo técnicas de ingeniería avanzadas, evidentes en la construcción del primer sistema de alcantarillado de Roma, la cloaca máxima, una hazaña de ingeniería que todavía se mantiene en pie hoy en día. Más allá de la infraestructura, los etruscos también influyeron en las creencias y prácticas religiosas romanas. Los romanos adoptaron y adaptaron elementos de la adivinación etrusca, buscando interpretar la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves, el examen de las entrañas de los animales y otros rituales. Esta influencia etrusca todavía se puede ver en la fascinación romana por los presagios y los augurios, un tema recurrente en la historia y la literatura romana. El legado etrusco también es visible en el arte y la arquitectura romana. Los primeros templos romanos, con su característico porche frontal y su estructura de 3 celdas, tienen un parecido sorprendente con los templos etruscos. Los artistas romanos se inspiraron en los motivos y estilos etruscos, incorporándolos a su propio vocabulario artístico. Si bien los romanos eventualmente desarrollarían sus propias tradiciones artísticas distintivas, la influencia etrusca permaneció visible, un testimonio del intercambio cultural que moldeó la sociedad romana primitiva. Amanecer de la República, de reyes a cónsules. La expulsión de Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, causó gran impacto en la ciudad y más allá. La idea misma de un rey, antes incuestionable, ahora era aborrecida por el pueblo romano. En su lugar, establecieron una nueva forma de gobierno, una república, basada en el principio del poder compartido y el Estado de Derecho. Este experimento radical de autogobierno moldearía el destino de Roma y dejaría un legado perdurable en la civilización occidental. En el corazón de la República Romana se encontraba el concepto de poder compartido. Los romanos, cautelosos de concentrar la autoridad en manos de una sola persona, dividieron los poderes del rey entre un sistema complejo de funcionarios electos y asambleas. 2 cónsules, elegidos anualmente, servían como los jefes ejecutivos del Estado, liderando el ejército en tiempos de guerra y presidiendo el Senado, un órgano asesor compuesto por estadistas veteranos. El Senado, aunque carecía de poder legislativo directo, ejercía una influencia significativa sobre la política romana. Sus miembros, provenientes de la clase patricia, las familias ricas e influyentes de Roma, aportaban continuidad y experiencia en el gobierno. Las recomendaciones del Senado sobre asuntos de guerra y paz, finanzas y religión tenían un peso considerable, moldeando el curso de la política romana durante siglos. Sin embargo, la República Romana no era una democracia en el sentido moderno. El poder político, especialmente en los primeros años de la República, permaneció en gran medida en manos de la élite patricia. Los plebeyos, los ciudadanos comunes de Roma, aunque técnicamente ciudadanos con ciertos derechos, se encontraban en gran parte excluidos de los pasillos del poder. Esta desigualdad fundamental, una fuente de tensión constante en la sociedad romana, eventualmente conduciría a una serie de levantamientos sociales y políticos que pondrían a prueba los cimientos mismos de la República. Los primeros años de la República Romana vieron una lucha feroz por el poder entre los patricios y los plebeyos. Los patricios, ricos e influyentes, controlaban la política romana. Los plebeyos, la mayoría, estaban marginados y no se les escuchaba. Esta desigualdad alimentó el resentimiento plebeyo. A los plebeyos se les negaban los altos cargos, el matrimonio con los patricios y se enfrentaban a leyes discriminatorias. A pesar de su papel esencial como soldados y trabajadores, los plebeyos eran ciudadanos de segunda clase. Los plebeyos no aceptaron su destino pasivamente. Sabían que su fuerza residía en los números y la unidad.
A través del conflicto de los órdenes, los plebeyos desafiaron el dominio patricio. Se negaron al servicio militar, paralizando al ejército de Roma, y se separaron para formar sus propias asambleas. Los tribunos de la plebe, líderes electos, surgieron como poderosos defensores. Los tribunos lucharon por reformas legales, concesiones económicas y representación política. Su lucha erosionó el dominio patricio. La República Romana se volvió más inclusiva y representativa. En medio de divisiones internas, Roma se expandió y conquistó. Impulsada por la necesidad de tierras, recursos y destino, Roma extendió su dominio. Las guerras púnicas contra Cartago fueron conflictos decisivos. La Primera Guerra Púnica vio a Roma desarrollar una armada y asegurar Sicilia. La Segunda Guerra Púnica presentó la audaz invasión de Italia por parte de Aníbal. A pesar de las derrotas iniciales, Roma se reagrupó y derrotó a Aníbal en Zama. La Tercera Guerra Púnica terminó con la destrucción de Cartago. Roma luego conquistó Grecia, Macedonia y partes de Asia Menor. La influencia de Roma se extendió por todo el Mediterráneo. A pesar de los triunfos en el extranjero, Roma se enfrentaba a una agitación interna. La expansión trajo riqueza, pero también nuevos problemas. Los esclavos desplazaron a los pequeños agricultores, creando una clase urbana sin tierras. La brecha entre ricos y pobres se amplió. Las instituciones políticas luchaban por gobernar un vasto imperio. El Senado se volvió dividido y egoísta. Los reformadores como Tiberio y Cayo Graco buscaron reformas agrarias. Sus esfuerzos encontraron una feroz resistencia, y ambos fueron asesinados. El ejército se volvió leal a los generales, no a la República. Generales como Mario y Sila usaron ejércitos para obtener beneficios políticos. Las guerras civiles destrozaron la República. El acto final de la República Romana tuvo como protagonista a Julio César. César saltó a la fama gracias a su brillantez militar y astucia política. Su conquista de la Galia trajo riqueza y un ejército leal. Desafiando al Senado, César cruzó el Rubicón, iniciando una guerra civil. Victorioso, se convirtió en dictador vitalicio. César implementó reformas para abordar los problemas de la República. Su creciente poder alarmó al Senado. En los idus de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado. Su muerte sumió a Roma en más guerras civiles. La República, debilitada por las luchas internas y la corrupción. El Imperio Romano surgió de las cenizas de la República. Un solo emperador gobernaría ahora Roma. La dinastía Julio-Claudia, emperadores del exceso y la intriga. Augusto marcó el comienzo de la Pax Romana, un periodo de paz y prosperidad. Su reinado vio un gobierno estable, expansión territorial y florecimiento cultural. Augusto transformó a Roma de una república devastada por la guerra a un imperio próspero. Los problemas de sucesión plagaron al imperio temprano. Augusto dependía de hijos adoptivos y parientes. Esto creó oportunidades para la intriga y la rivalidad. La dinastía Julio-Claudia produjo emperadores mixtos. Tiberio, el sucesor de Augusto, era capaz pero desconfiado. Su reinado estuvo marcado por la paranoia y los juicios por traición. Calígula, el sucesor de Tiberio, fue infame por su extravagancia y crueldad. Su reinado fue caótico y terminó en asesinato. La inestabilidad destacó los peligros del poder absoluto. Crisis y transformación. El siglo III. El segundo siglo fue una época dorada para Roma. Los 5 buenos emperadores presidieron la paz y la prosperidad. Trajano expandió el imperio a su máxima extensión. Adriano consolidó el gobierno y promovió el intercambio cultural. Antonino Pío se centró en los asuntos internos. Marco Aurelio se enfrentó a incursiones bárbaras y plagas. Sus meditaciones reflexionan sobre el deber y el liderazgo. La época dorada no podía durar para siempre. El imperio se enfrentó a crecientes desafíos. El tercer siglo trajo crisis y transformación. Presiones internas y externas pusieron a prueba a Roma. Los cimientos del imperio se tambalearon.
División y decadencia. Las semillas de la disolución. El siglo III marcó un punto de inflexión para Roma. Presiones internas y externas estallaron. La crisis del siglo III trajo invasiones, golpes de Estado y colapso económico. Las legiones romanas luchaban por defender las fronteras. Tribus bárbaras lanzaron incursiones audaces. La economía sufría por la guerra constante y la inflación. La devaluación de la moneda condujo a una inflación descontrolada. Diocleciano implementó reformas radicales. Dividió el imperio en mitades occidental y oriental. La tetrarquía tenía como objetivo mejorar la administración y la defensa. Las reformas de Diocleciano proporcionaron un respiro temporal. Los problemas subyacentes del imperio persistían. El imperio estaba en un camino de fragmentación. La unidad y el poder de Roma estaban en declive. Sección 1. Una casa dividida. Razones para la partición del imperio. El Imperio Romano, una vasta extensión desde el Atlántico hasta el Éufrates, enfrentó desafíos de gobernanza. La crisis del siglo III expuso las debilidades de un sistema centralizado. El tamaño y complejidad del imperio dificultaban la gobernanza centralizada. Diocleciano reconoció la necesidad de una solución radical. En 286 d.C., dividió el imperio en Occidente y Oriente. La tetrarquía buscaba simplificar la administración y mejorar las defensas. Reflejó diferencias culturales, económicas y políticas entre Occidente y Oriente. Sección 2. El auge de Constantinopla, una nueva Roma en el Oriente. La tetrarquía fue una solución temporal a un problema profundo. La división del imperio exacerbó tensiones y creó nuevas. La ambición, invasiones bárbaras y divisiones socavaron la visión de Diocleciano. Constantino el Grande emergió como único gobernante. Reconoció la importancia estratégica del Oriente. En 324, eligió Bizancio como nueva capital, renombrándola Constantinopla. La elección de Constantino no fue accidental. Constantinopla dominaba rutas comerciales clave. Su ubicación la convertía en una fortaleza formidable. Constantino transformó Constantinopla en una ciudad digna de un emperador. La adornó con grandes palacios, mercados, fortificaciones y magníficas iglesias. Constantinopla debía ser una nueva Roma, una capital cristiana. Sección 3. Caminos divergentes. La división cultural y política. Constantinopla como nueva capital aceleró la división entre las mitades occidental y oriental del imperio. El este, con su capital floreciente y economía próspera, trazó su propio rumbo. El occidente, plagado de problemas, luchó por mantener su gloria. Roma perdió importancia política y económica. Emperadores en Roma enfrentaron crisis y desafíos de generales y caudillos bárbaros. La división cultural y política se profundizó. El este desarrolló una identidad distinta, en desacuerdo con el occidente católico. Emperadores en Constantinopla se vieron como herederos de la tradición romana y griega, abrazaron la lengua griega y patrocinaron a eruditos y artistas. El occidente se aferró a sus raíces latinas. El Senado romano continuó reuniéndose en Roma. La autoridad del Senado disminuyó frente a las invasiones bárbaras. Teodosio I dividió el imperio entre sus dos hijos en 395 d.C. El occidente cayó ante los invasores bárbaros en 476 d.C. El imperio bizantino sobrevivió otros 1000 años, mezclando tradiciones romanas y griegas. Sección 1. La caída del occidente. Un colapso en cámara lenta. La decadencia y caída del Imperio Romano de Occidente no fue un solo evento catastrófico, sino más bien un colapso en cámara lenta que abarcó siglos. Fue un proceso complejo, impulsado por una confluencia de factores que gradualmente erosionaron la fuerza y la resistencia del imperio. Como un edificio que alguna vez fue poderoso y se derrumba bajo su propio peso, el Imperio Romano de Occidente sucumbió a una combinación de debilidades estructurales y presiones externas. Sección 2. El último emperador. Rómulo Augustulo y el fin de una era.
En el año 476 d.C., Odoacro depuso al joven emperador Rómulo Augustulo, marcando simbólicamente la caída del Imperio Romano de Occidente. Rómulo, un adolescente, fue un peón en las luchas de poder. Odoacro permitió que Rómulo se retirara a una villa en Campania. La deposición de Rómulo simbolizó la decadencia del imperio. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo. El mundo mediterráneo se fracturó en reinos y principados. Las ciudades se redujeron en tamaño e importancia. La Iglesia Católica preservó elementos del derecho romano y la cultura. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, el Imperio Romano de Oriente, centrado en Constantinopla, demostró ser más resistente. Bendecido con una capital defendible y una economía estable, el Imperio Bizantino emergió como una fuerza poderosa. Mezclando tradiciones romanas y griegas y abrazando el cristianismo, forjó una identidad única. Constantinopla floreció como un centro de comercio y cultura, dejando una huella imborrable en la historia. El Imperio Romano, aunque desaparecido del mapa hace mucho tiempo, continúa proyectando una larga sombra sobre la civilización occidental. Su influencia se puede ver en innumerables aspectos de nuestro mundo actual, desde los idiomas que hablamos y las leyes que rigen nuestras vidas, hasta el arte que admiramos y las ideas que dan forma a nuestro pensamiento. Los romanos, a través de su destreza militar, su perspicacia política y sus logros culturales, dejaron una huella indeleble en el curso de la historia, moldeando el mundo en que vivimos hoy de maneras profundas y, a menudo, invisibles. El legado del Imperio Romano no es simplemente un concepto abstracto confinado a los libros de historia. Está tejido en la misma tela de nuestro mundo, visible en las ruinas de ciudades antiguas, los principios perdurables del derecho y los idiomas que hablamos hoy. Desde el Coliseo en Roma, un testimonio de la ingeniería romana y un símbolo tanto de la grandeza imperial como de la brutalidad del combate de gladiadores, hasta el Pont du Gard en el sur de Francia, un imponente acueducto que todavía transporta agua a través de un valle, demostrando el dominio romano del manejo del agua. Los restos tangibles del Imperio Romano sirven como un recordatorio constante de su impacto perdurable en nuestro mundo. El Imperio Romano, conocido por sus conquistas, también dejó un legado duradero en la vida cotidiana. Influyó en la planificación urbana, el saneamiento, el entretenimiento y el ocio. Los romanos hicieron avances en la gestión del agua, carreteras y salud pública. Sus ciudades, con calles pavimentadas y edificios públicos, sirvieron como modelos de planificación urbana. Construyeron acueductos y sistemas de alcantarillado, mejorando la salud pública. Los baños públicos eran centros sociales y de higiene. El entretenimiento, como el combate de gladiadores y las carreras de carros, cautivaba al público. La administración romana sentó las bases para la burocracia moderna. El Imperio Romano, con su épica historia de ascenso, caída y legado perdurable, continúa fascinándonos e inspirándonos hoy. Se erige como un testimonio de las alturas que la civilización humana puede alcanzar, así como de la fragilidad incluso de los imperios más poderosos. Los romanos, a través de su poderío militar, su perspicacia política y sus logros culturales, crearon una civilización que moldeó el curso de la historia occidental, dejando una huella indeleble en nuestro idioma, nuestras leyes, nuestro arte y nuestra forma de vida. Sin embargo, el Imperio Romano también sirve como una advertencia, recordándonos que incluso los imperios más grandes no son inmunes al declive y la caída. La experiencia romana destaca la importancia de la adaptabilidad, los peligros de la ambición desmedida y la necesidad de abordar las divisiones internas y las amenazas externas para asegurar la supervivencia a largo plazo de cualquier civilización. El Imperio Romano puede haber caído, pero sus lecciones siguen siendo tan relevantes como siempre en nuestro mundo complejo e interconectado. Al reflexionar sobre el legado del Imperio Romano, recordamos la naturaleza cíclica de la historia, el flujo y reflujo de los imperios y el poder perdurable del ingenio y la resiliencia humanos. Los romanos pueden haber desaparecido,
pero su historia continúa resonando en nosotros, ofreciendo valiosas lecciones sobre la naturaleza del poder, los desafíos de la gobernanza y el impacto duradero de la civilización humana en el mundo. El Imperio Romano puede ser una reliquia del pasado, pero su legado sigue vivo, un testimonio del poder perdurable de las ideas, las instituciones y el espíritu humano.